La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Cuáles considera usted, don Pío, que son las características esenciales de su arte de novelar? ¿De qué obra se siente usted más satisfecho? Pío Baroja. Yo realmente no me siento satisfecho de ninguno de mis libros. Yo voy a ser muy breve. Concha Piquer. Porque yo sé decir cosas muy bonitas, pero las sé decir cantando. Hay señales reguladoras en los genes Margarita Salas. para que estos se expresan o no dependiendo de qué tipos de señales les llegan. De no ser usted Dalí, ¿le gustaría ser Picasso? Salvador Dalí. No, Rafael. Cuando me comparo con mis contemporáneos, ninguno de ellos. Y después el maestro Alonso, que me vio, Celia Gámez. me escribió Las castigadoras, con la falda muy cortita, muy cortita. Fernando Trueba. Y quiero creer en Dios para darle gracias. Solamente creo en Billy Wilder. Judith Butler. ¿Cómo vivimos estos cuerpos? ¿Cómo interaccionan la biología y la cultura para crear las vidas que vivimos? Porque contra más grande se es, más sencilla se tiene que presentar a la gente. Rafael. Señores radiantes, presentes Lola Flores. Yo soy la Lola de España. Lola Flores. La Lola que usted espera. Al acabar, todos los libros se ha quedado igual de exhausto. Gabriel García Márquez. Yo creo que fue peor con el otoño del patriarca, en cuanto a la escritura misma. Que las puertas están abiertas y Cristina que Iglesias. puedes estar estudiando en Londres y que tu primera exposición sea en Berlín. En la 13 Rue el personaje había de estar siempre metido en su cubil. Francisco Ibáñez. Aquello era espantoso, aquello lo que decía antes, al llegar a la página 200, 300 o 400, era aquello de ¿qué pongo, señor? ¿Qué pongo? ¿Qué pongo? Si miro así, pienso que las cosas han salido bien. Nuria Espert. Y que adoro el teatro y que lo adoraré hasta el último minuto, ¿no? Con el último papel. Frederic Mompou. La cultura no solo es un entretenimiento, no solo es una mera distracción, la cultura es un vehículo para explicar el mundo y así lo hemos hecho en la radio a lo largo de estos 100 años. Hemos intentado traducir lo que pasa y entenderlo a través de la conversación con estos y con otros nombres de la cultura. Antonio Monegal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Antonio Monegal es catedrático universitario, investigador, editor y escritor. Es Premio Nacional de Ensayo por Como el aire que respiramos, el sentido de la cultura. Antonio, escuchando este repaso desde Pío Baroja, Nuria Espert, ¿qué te sugieren estos sonidos? Bueno, me sugiere que la radio no es solamente una plataforma y un vehículo de transmisión de cultura, es parte de esto que llamamos la cultura. Es uno de los lugares donde esto se produce y donde llega, gracias a esta plataforma, a gente a la cual probablemente muchas de estas cosas no llegarían sin ese vehículo. ¿Consumimos sin darnos cuenta más cultura de la que pensamos? Seguro. Cuando la gente dice, a mí no me interesa la cultura, yo pienso, ¿cómo piensa que puede vivir fuera de algún espacio cultural sin tener algo que le llene la vida? Es imposible imaginar que alguien no tenga una música que le importa. Si esta música le llega yendo a un concierto o le llega escuchando la radio, a mí esta distinción entre alta cultura y cultura de masas no me sirve. Es la misma música. Entonces yo creo que hemos planteado mal esta hora de radio diciendo la cultura y la radio, le podemos quitar la conjunción. Totalmente. Yo si por mí fuera, esa conjunción la quitaría siempre. Quitaría la conjunción ahí y la conjunción que separa radio y educación o cultura y educación. Con esto que me estás diciendo, si echamos la vista atrás, ¿qué pudo suponer en una sociedad menos alfabetizada, menos conectada? ¿Qué supuso en ese momento la radio? Fundamental. Estamos en un proceso constante de cambio de las sociedades. Lo supuso entonces y lo supone ahora. Yo cuando escuchaba lo que decía Almodóvar, hablando de la empatía, para entender las experiencias de otros, necesitamos una manera de que nos lleguen. Y la forma de cambiar las mentalidades, o sea, cuando la transición llega a este país, la mentalidad ya ha cambiado antes que el sistema político.
ha cambiado gracias a muchísimos instrumentos. En ese momento la televisión era un medio muy restrictivo, no estaba en la avanzadilla de ese proceso de cambio. Ahora tenemos otros cambios en modelos para entender el género, maneras de entender la diversidad. Si la gente empieza a pensar en la posibilidad de que hay que relacionarse de forma diferente con la muerte y hacer de la muerte digna un objetivo, es porque desde muchos lugares, incluido este programa, se está transmitiendo ese mensaje. Y yo creo que en este sentido nadie está fuera de eso. Nadie puede. Yo pienso hace poco he estado en Colombia. Hay una historia de la radio en Colombia, Radio Sutatenza, que era la radio de educación rural, donde no llegaban otros medios, con un pequeño aparato de radio. Con un transistor. Con un transistor se podía hacer clases de todo para los campesinos de esa sociedad. Yo creo que esto es fundamental para entender cómo las sociedades cambian. Hoy cumplimos 100 años, llevamos un siglo dando forma a la cultura, pero ¿qué tendríamos que tener en cuenta a partir de ahora para hacerlo bien? Yo creo que lo primero que hay que preocuparse es del acceso, es decir, la democratización. Vosotros tenéis además una doble responsabilidad. Por un lado, estamos en un momento donde domina la desinformación, precisamente porque la gente vive en burbujas cognitivas. Entonces, aquellos medios acreditados que son capaces, ¿no?, de dar, y esta es la otra parte, una pluralidad de puntos de vista, tiene una función muy importante. Es decir, hay una función de rigor y responsabilidad, de ser fiel a los hechos y de informar de lo que no está acreditado que es así. Y luego hay otra que hay espacios que son de opinión, que son ideológicos, y esos tienen que ser diversos. Esas dos responsabilidades de cara al futuro son esenciales, porque cada vez se estrecha más el margen en que la gente está dispuesta a oír lo que dicen los otros. Y intentar no definir lo que es cultura, ¿no? Entre un youtuber u ópera, intentar no definirlo. A mí me parece que estamos ante un ecosistema muy variado y muy diverso. Claro. La gente de mi campo, que somos profesionales de una determinada manera de entender la cultura, que se cree que lo suyo es cultura y lo demás no, le hace muy mal favor a la cultura. Igual que la gente que dice, el mundo de la cultura opina. ¿Qué quiere decir esto, el mundo de la cultura? El mundo de la cultura es el mundo. No hay un mundo fuera de la cultura. Uno de los pilares en los que la radio ha sostenido su capacidad para entretener, transmitir conocimiento y construir un relato ha sido la música. Dime, ¿qué es lo que quieres saber? Si me miras a los ojos, será para verme caer. Y después de haber hablado de cómo debemos contar la cultura, vamos a preguntarle a una joven música cómo quiere ser contada. Ede, ¿qué tal? Bienvenida. ¿Qué tal? Estoy muy contenta. Bienvenida a tu casa. ¿Qué te ha dado a ti, Ede, la radio? ¿Qué recuerdos unen tu música con la radio? Pues sobre todo de la radio tengo más recuerdos, es decir, como familia. O sea, en mi casa se ponía la radio por las mañanas, de hecho has sido como una gran compañera de desayunos y de mañanas. Y tengo que ser sincera y decir que, mira, claro, yo vengo de la generación del YouTube, del Spotify, donde te ponías la música que tú elegías y teníamos ese acceso como muy interiorizado. Entonces, realmente mi conexión con la radio y la música ha venido más como artista. Cuando yo empecé a hacer promos aquí en la radio y empecé pues a promocionar mi disco, mis trabajos, tengo que reconocer que, pecando de mi generación, a veces decía, pero esto... ¿Sabes? Yo vengo aquí, ¿quién está al otro lado, no? O sea, yo vengo aquí un día a las 9 de la mañana y luego me he encontrado, y esto es 100% verdad, no es por rendirle pleitesía a la casa, es absolutamente cierto, que luego en conciertos me ha venido gente y me ha dicho, es que te conocí por te escuché en la radio, claro. Y no me ha pasado una vez ni dos, me ha pasado más. Y ha sido como perfecto. Y además me parece como, claro, en mi caso, repito, que vengo de otra generación, me parece un espacio a mí se me hace un sitio como muy especial. Claro. Porque no estamos acostumbradas, no he nacido, o sea, quizá como tan familiarizada con esto, más allá de esta asociación que hago a mis padres y tal. Y se lo decía antes, como que para mí poder venir y tener un espacio para hablar, yo que vengo de la generación de la imagen. Claro. O sea, de las esclavas de la imagen, de que todo tiene que entrar por los ojos, de que todo tiene que ser visualmente atractivo.
obviamente pasando por los cuerpos, pero también pasando por los proyectos, los videoclips, y de repente poder venir a un sitio y hablar, que encima yo hablo por los codos, me tiraría hablando toda mi vida. Entonces, para mí ha sido como, o sea, al final mis promos preferidas y mis espacios preferidos para hablar de mi proyecto, de lo que sea, ha sido la radio, y esto es absolutamente verdad. Mira, en tu disco Lucero incluías un mensaje, el mensaje que dice, esto no es un disco, es una mujer. Sí. ¿Por qué tienes la necesidad de escribir canciones? ¿Por qué tienes necesidad de remarcar esto? Para empezar, esa es una frase de Gloria Fuertes, que hay uno de sus poemarios que empieza con, esto no es un libro, es una mujer. Y yo cuando lo leí dije... Mío. O sea, además quería poner, como decía, creo que de hecho no me acuerdo, pero pone, como dice Gloria, esto no es un disco, es una mujer. Y... claro, en un momento en el que, o sea, a mí por supuesto tampoco me gusta hacer diferenciación entre alta y baja cultura, me parece absurdo, me parece estéril, y además es que yo consumo todo tipo de cultura. Pero sí que es verdad que a mí me es importante, quizá por una necesidad como de, que no escondo, de aprobación o no, o de diferenciación, que todos los artistas queramos o no lo tenemos, sí que a mí me parece importante, o el arte con el que yo conecto es el que se hace desde la necesidad. Es decir, yo hago canciones porque no he encontrado... Bueno, hago canciones, escribo y hago poesía, llamándolo como este ente ¿no? abstracto como es la poesía, porque no he encontrado en el mundo quizá más literal, en el sentido literal, no literario, no he encontrado un lugar. O sea, me gusta la música que hacemos las que no hemos encontrado otra forma de sentirnos menos solas y de luchar contra el olvido y contra la soledad. La música de repente para mí y los libros fueron como, ostras, aquí no me juzga nadie, aquí yo de repente conecto con autoras de otra época que a lo mejor algunas están incluso no están vivas y de repente me siento tan acompañada. Entonces para mí la música, en mi caso, viene de ahí, como de que necesito hacer estas canciones y contarlo. Y este disco no son un grupo de temas que yo me hice un día en mi casa y dije, los voy a producir, los voy a sacar, sino que contienen mucho de mi intimidad y mucho de mi existencia. O sea, yo he puesto mi existencia ahí, ¿sabes? Recordábamos antes con Ede, porque no es la primera vez que la metemos dentro de la cajita de la radio, que hicimos con ella un programa en el Gregorio Marañón en lo peor de la pandemia, y ella, con su juventud, se metió dentro de la radio con nosotros para hacer aquello. Ede, te vamos a pedir que te prepares para cerrar esta hora con un tema en directo, con música, y como desde hace 100 años han hecho compañeros en grandes formatos como El Gran Musical, La Gramola, Plásticos y Decibelios, Vuelo 605 o Los 40 Principales, que luego se convirtió en lo que es ahora, que es una emisora. Vamos a darte paso con un clásico. Primero voy a despedir a Antonio Monegal. Antonio, muchísimas gracias. Gracias a ti. Ha sido un placer. Igualmente. Y yo te voy a dar paso con el clásico en directo desde los estudios centrales de la cadena SER, con todos ustedes, Ede. Me canso de escuchar mi propia voz fuera y dentro de mi cabeza. Me canso de llevar en el puño el corazón, pero no sé hacerlo de otra manera. Me canso de escuchar mi propia voz, menos cuando le reza a la diosa que duerme en mi esternón y que arrasa cuando se despierta. Yo quiero bailar sin este peso silencioso, esta rabia suave, este duelo hermoso. Yo quiero bailar sin este coraje sordo, esta pena dulce
este tierno olvido, y que si me pierdo solo siga el hilo que me lleva al faro que traza el camino y que me recuerda lo que he bailado y lo que he vivido. Ede, gracias una y mil veces. Muchísimas gracias. Nosotros vamos a terminar aquí, pero les vamos a dejar con el resto de compañeros de la SER para seguir conmemorando estos 100 años de radio. Ciao, soy Alessandro Baracchini de la RAI. Sí, el de la RAI News que sintonizáis en la redacción de la cadena SER. Hace un siglo nació la radio en Italia y en España, y por ello levanto mi copa de cava para celebrar este aniversario en nombre de vuestros colegas de la RAI en Italia. ¡Chao! Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.